Esta mañana me gustaría que volvieran conmigo al capítulo 2 de Hechos y vamos a ver los versículos 42 al 47, porque en ese pasaje vemos 4 responsabilidades principales que la iglesia primitiva abrazó. Cuando se piensa en ello, el día de Pentecostés sucede y luego está este pasaje parentético, si se quiere, que dice, está bien, Pentecostés sucede. Es muy poderoso. Ahora, a medida que avanzamos por el resto del libro de los Hechos, vamos a ver a Dios obrando de maneras tan significativamente poderosas y vamos a ver el avance del Evangelio y surge la pregunta, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo respondieron? ¿Cómo lo procesaron? ¿Qué hicieron para que Dios pudiera hacer lo que quería? Sabes, hay un sentido en el que la persona que diría, bueno, si Dios quiere hacerlo, sucederá. No necesariamente es así. La voluntad de Dios no se cumple automáticamente. Es un error pensar así. Dios no quiere que nadie perezca. Pero algunos perecen. La voluntad de Dios no es automática. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Pablo dice, es Dios quien obra en ustedes. Filipenses 2, ahora ocúpense en su salvación con temor y temblor. Si Dios está obrando, entonces tú y yo debemos asociarnos y participar activamente en su obra, en nosotros y en el lugar del que formamos parte. La iglesia primitiva entendió eso y por eso tenemos una perspectiva de la vida en Hechos capítulo 2, al final del capítulo, que luego nos posiciona para entender todas las cosas que vamos a ver en los capítulos que siguen. Permítanme darles 4 responsabilidades que necesitamos abrazar o que tendríamos. Número 1, adoración vibrante. La primera responsabilidad es una adoración vibrante. Tenemos la tendencia a pensar en la adoración como gente cantando, como lo que sucede cuando el segmento de canto está en marcha. Ciertamente, eso es parte de la adoración. Mientras cantamos, suceden cosas sobrenaturales. Mientras cantamos, el cielo se está involucrando contigo, está interactuando con este lugar. En la casa de Dios, en Génesis capítulo 28, Jacob tiene esta visión. Ve ángeles ascendiendo y descendiendo. Él dice, esta es la casa de Dios, la puerta del cielo. El lugar donde Dios es adorado. Existe ese movimiento de una realidad a otra. El paso de lo natural a lo sobrenatural. Hay ángeles. Todo tipo de cosas están sucediendo allí. Mientras adoramos, te sugeriría que se están librando batallas y se están ganando y las cosas están cambiando. Mientras seguimos la adoración. Pero la adoración no es solo lo que hacemos cuando cantamos. La adoración no es solo lo que hacemos en esta sala. La adoración es como tú y yo vivimos. Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra adoración racional. En otras palabras, cuando sabes quién es Dios y sabes cómo obra, lo razonable, lo lógico, lo práctico, lo correcto es vivir una vida que lo glorifique. Eso es adoración. La adoración no es solo lo que sucede en este lugar, es lo que sucede en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, es lo que se produce con nuestras palabras, es lo que sucede en este lugar. Hechos capítulo 2, verso 42, todos los creyentes. Esto es instructivo porque vas a ver esto de nuevo. Los creyentes operando como un todo, no solo Pedro, no solo Juan, no solo Andrés, no solo Santiago, no solo los apóstoles, no solo los 12, no solo el personal pastoral, todos los creyentes. Un movimiento de Dios depende de todos los que son parte de ese lugar saltando de cabeza, siendo parte. Todos los creyentes se dedicaban. Estaban todos comprometidos, estaban a tope.
Estaban entregados a lo que estaba sucediendo. Ellos se dedicaron. Entonces nos dice 4 cosas. Ellos se dedicaron. Lo primero que quiero que noten acerca de esta vibrante adoración es que comienza con personas que han hecho de la adoración a Dios su máxima prioridad. Eso es lo que significa ser devoto. La iglesia no era algo que hacían si no tenían nada más que hacer. La iglesia no era algo que hacían si sus hijos no tenían juegos, y si no tenían este o aquel lugar para ir, o si tenían ganas de ir. No, la iglesia era su máxima prioridad, no una prioridad más. Les apasionaba. Se entregaban a ella. Amaban la iglesia. Formaban parte de la iglesia, estaban activos en la iglesia. Eso es lo que vamos a leer en este versículo y las palabras que siguen. Estaban muy involucrados con toda su vida en amar a la iglesia, en ser parte de la iglesia. Padres, déjenme decirles esto. Una de las cosas más grandes que pueden hacer por sus hijos es enseñarles a ser amantes de la iglesia. Una de las peores cosas que pueden hacer es ir a casa y criticar a la iglesia. Si constantemente señalas los defectos, escucha, no hay lugar perfecto. Si hay algún problema, dínoslo. Queremos hacer todo lo posible para resolverlo. Pero si estás destrozando la iglesia, será imposible que tus hijos amen la iglesia. Lo mejor que puedes enseñar a tus hijos es a amar a la iglesia. Les enseñas a amar a la iglesia estando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, hablando bien de la iglesia, celebrando lo que Dios está haciendo en la iglesia. Esta semana estuve revisando unos papeles. En realidad necesitaba una contraseña. Si alguna vez has tenido una de esas empresas donde te dan una contraseña y si alguna vez pierdes esta contraseña, estás en graves problemas porque no vamos a decirte lo que es y nunca serás capaz de hacerlo. Era una de esas cosas. Esta semana nos mudamos hace un tiempo, hace como 1 año y medio. ¿Cuántos de ustedes saben cuando se mueve, las cosas van en diferentes lugares y ustedes como, yo estaba buscando esta contraseña, no pude encontrarla, la busco por todos lados, no la encuentro, pero reviso todos los archivos, estaba revisando los archivos, encontré esta carta y decía, en caso de emergencia. Pensé, esto sería interesante de ver porque fue escrito hace 20 años. Me di cuenta por el membrete. Es una de esas cartas que escribes en caso de que el avión se caiga, ese tipo de cosas. Es como, ¿qué le diría a David que hiciera? Yo estaba como leyéndola para ver lo que decía. Mientras leía esta carta, una de las cosas de las que hablo es que esto es de hace 20 años. Lo que me llamó la atención es que una de las cosas que leí llegó a mi biblioteca. Esto es antes de todo. Ahora mi biblioteca está toda en un ordenador, pero en aquel entonces tenías la biblioteca y yo construí esta biblioteca. Yo soy como en la biblioteca. Si alguno de los niños deciden ir en el ministerio, se lo dan a ellos. Si no, dáselo a la iglesia. Lo que eso me dijo fue que en ese momento yo ni siquiera sabía que mis hijos iban al ministerio. Hace 20 años simplemente me di cuenta. Hace 20 años yo no sabía que mis hijos iban al ministerio. Mis hijos no lo sabían. Nunca se me pasó por la cabeza que se dedicarían al ministerio. Era como, bueno, tal vez lo harían. Tal vez no. Bueno, tal vez lo harían, tal vez no. ¿Quién sabe? Porque no me importaba que fueran al ministerio. Me importaba que amaran a Dios. Quiero decir, no me importaba lo que hicieran vocacionalmente. Lo que me importaba era que amaran a Dios con todo su corazón. Si lo hacían, todo lo demás funcionaría. Enseña a tus hijos a amar a la iglesia, a apasionarse por ella. No puedes crear en ellos lo que no hay en ti. No puedes tirar a tus hijos en la iglesia y decirles que te apasiona la iglesia. No puedes decirles que es bueno para ellos, pero que tú no lo necesitas. No, todos necesitamos todo lo que la iglesia. Te estoy animando a que les enseñes a amar a la iglesia, a amar al Señor, a amar a su iglesia, a amar a su pueblo, a hablar de lo que Dios está haciendo. Escucha, encontramos en la vida lo que buscamos. Busca lo bueno. Apasionate por la iglesia, sé devoto. B. La adoración vibrante prioriza la enseñanza sólida. Dice esto en Hechos capítulo 2, verso 42. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Estaban allí. Estaban comprometidos e interesados en la información y aplicación de la verdad divina. ¿Por qué? Porque no puedes crecer más allá de lo que sabes. Ciertamente puedes tener experiencias que te desarrollen, pero si no tienes tu vida anclada en la palabra de Dios, esas experiencias pueden llevarte a lugares
que están fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. No necesitas que alguien te entretenga. Voy a ser honesto. Se habla mucho hoy en día en los círculos de la iglesia acerca de que la gente tiene lapsos de atención cortos. No puedes darles mucho contenido. Tienes que ser muy entretenido. Yo pierdo en todas esas cuentas. Yo no soy gracioso. No soy entretenido. No necesitas verme intentar contarte un chiste. No se me da muy bien. No necesitas oír mi filosofía sobre lo último de lo último. Lo que necesitas oír es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos transforma. Es la palabra de Dios la que nos cambia, nos hace crecer. Es la palabra de Dios la que nos anima cuando somos débiles. Nos confronta cuando estamos equivocados. Nos levanta y nos edifica. Renueva nuestra mente, da forma a nuestro pensamiento, nos da lo que necesitamos para la vida y la piedad. Es la palabra de Dios que en un momento como este, en una temporada como esta en la iglesia, no solo fortalece tu fe, sino que te da la habilidad de vivir en fe. De hecho, míralo en Romanos capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice que la fe viene de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios hace es que la fe nos da a ti y a mí la habilidad de escuchar a Dios. Sensibiliza nuestro corazón, sensibiliza nuestra mente, nos renueva para que tú y yo podamos oír la voz de Dios. Y entonces cuando Dios habla, acompañando a su palabra, está el poder para cumplir lo que Él ha hablado. Tú dices, ¿qué quieres decir? Pues que el Señor te habla, has estado en la palabra, el Señor habla a tu corazón y dice que necesitas llamar a este o aquel, o que necesitas enviarles un texto porque necesitan ánimo. La palabra de Dios te permitió escuchar la voz de Dios, y con escuchar la voz de Dios estaba el poder divino para afectar el propósito por el cual te habló, que en este caso sería animar a la persona a la que le estás enviando un mensaje de texto. Porque honestamente, cuando le estoy enviando un mensaje de texto a alguien para animarlo, va a necesitar más de lo que mis palabras pueden darle. Ellos van a necesitar el peso y la presencia y la gracia del Señor para establecerse en eso y para que sean fortalecidos sobrenaturalmente. No quiero que la gente se anime solo con lo que yo pueda decir. Quiero que sean animados por la gracia en lo que digo. Te lo digo de esta manera. La palabra de Dios, tú estás escuchando la voz de Dios. Y la voz de Dios, la fe está viniendo a ti. Estás escuchando la voz de Dios para compartir a Cristo con tu vecino, para compartir a Cristo con tu amigo. Y de repente lo que sucede es, con la voz de Dios, es el poder de Dios para no solo impulsarte a hacer lo que podría ser difícil para ti hacer normalmente, pero hacerlo con tal gracia y poder que la vida de alguien es transformada. Demos un paso más. Así que cuando estás caminando por fe, estás en la palabra de Dios. Ahora puedes escuchar la voz de Dios. Cuando oyes la voz de Dios está diciendo, quiero que ores por esa persona para que sea sanada. Y con la voz de Dios está el poder de Dios para cumplir la voluntad de Dios. ¿Estás conmigo? Este es el valor de estar en la palabra de Dios. Es el valor de escuchar la palabra de Dios los domingos y los miércoles. Es el valor de estar en la palabra el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Estás en la palabra. Estás amando la palabra, estás escuchando la palabra para que la voz de Dios pueda hablarte. Tercero, la adoración vibrante valora la interacción con otros creyentes. Noten en Hechos capítulo 2, verso 42, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión fraternal. ¿Qué es la comunión fraternal? La palabra en griego es koinonía. Esta es la forma en que la definiríamos. Compartir algo en común con otros. Así que es compartir. Lo que yo tengo es tuyo. Lo que tú tienes, si yo lo necesito, es este ir y venir, ese compartir. Ahora volvamos al capítulo 2 de Hechos. Y a participar juntos en las comidas, incluyendo la cena del Señor y a la oración. Crecimiento espiritual. Tu crecimiento espiritual no es un proyecto de hágalo usted mismo. El problema en la iglesia americana hoy, porque la iglesia americana ha abrazado algo de la independencia de la cultura americana en su espiritualidad y lo hace en su detrimento. Dios nunca te diseñó para caminar con Él por ti mismo, sin tener en cuenta a los demás.
Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere hablarle a tu corazón, pero esto solo sucederá no en su tiempo devocional personal, sino en su compañerismo con otros creyentes. Iglesia no es principalmente una experiencia personal donde obtienes lo que necesitas y luego te vas. La iglesia es comunidad. Es gente que se reúne, es gente que vive junta. Quiero decir, tienes esa idea desde el Padre Nuestro, no Padre mío. Es un reconocimiento de la comunidad de creyentes que nos reunimos para adorar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oramos por las necesidades de los demás, no solo por las nuestras. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Oramos no solo por nuestra propia vida, sino por las necesidades y las vidas de los demás. La iglesia consiste en hablar con los demás. Se trata de animar a los demás. Se trata de orar por los demás. Se trata de construir relaciones. Tú dices, sí, pero sabes, John, el tamaño de una iglesia es tan grande. Porque el tamaño tiene algo que ver con cuánta gente puedes conocer. Escucha, en cualquier iglesia, sin importar el tamaño de la iglesia, vas a conocer, creo que el promedio es como 65 o 70 personas. No importa si es una iglesia de 200, no importa si es una iglesia de 125, vas a conocer a unas 70 personas. Solo decimos que en James River tienes más de los 70 para elegir, tienes más selección. Eso es todo lo que estamos diciendo. La gente actúa como si porque no pueden conocer a todo el mundo, no pudieran conocer a nadie. Eso no es verdad. La gente actúa como si porque hay mucha gente, no pueden conocer a nadie. Escucha, si no te gusta una iglesia grande, siéntate en la primera fila y no mires atrás. Solo estaremos tú y yo allí. Será la iglesia más pequeña que pueda imaginarse. La gente dice, ¿sabes, John? Este es el trato. Yo no creo que necesite la comunión con los hermanos. Lo cual yerra por completo el sentido y revela una falta de comprensión de lo que es el cuerpo de Cristo, del que todo cristiano forma parte. Pablo dice esto en 1 Corintios 12:27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Si una parte de nuestro cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ser parte de ese cuerpo. ¿Qué diríamos que es eso? Si la mano dice, no voy a hacer nada más, no puedo más. A eso lo llamaríamos discapacidad. Lo llamaríamos una enfermedad. Si es una parte determinada del cuerpo que elige participar, lo llamaríamos muerte. Si el corazón dice, he terminado, hago todo el trabajo, bombeo, ya sabes, un burujón de veces al día, el pelo solo está ahí, solo se mueve con el viento, eso es todo lo que hace, estoy cansado de hacer todo el trabajo para el pelo. Eso no funciona. Es un mal negocio cuando el corazón tiene una actitud así, ¿verdad? Pablo alude a esto en el versículo 21. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza no puede decir a los pies, no te necesito. No puedes decir como parte de, escucha, esta iglesia o cualquier iglesia, cada creyente tiene que estar en una iglesia. No puedes decir, no necesito a otras personas. Aunque pienses eso y no sea verdad, los necesitas más de lo que crees. ¿Y si ellos te necesitan a ti? Y todos nos necesitamos unos a otros. Quiero decir, la iglesia te necesita. Por eso tenemos Growth Track. Pero honestamente, y si no has pasado por Growth Track, necesitas hacerlo. Pero si usted ha pasado por Growth Track, mi verdadera preocupación en este momento no es cuántos han pasado por Growth Track, pero cuántos están en un equipo de ministerio. Porque hasta que no completes Growth Track y entres en un equipo de ministerio, realmente no has terminado. Porque es sirviendo en un equipo de ministerio junto a otras personas que vas a ministrarles y ellos te van a ministrar a ti. Es por eso que tenemos grupos de vida. Tenemos grupos de vida en línea para que puedas ser parte de una comunidad de creyentes que ora por ti, que te anima y por la que tú oras y animas.
Honestamente, la forma más segura de dañar lo que Dios está haciendo en este lugar es aislarse e independizarse unos de otros. Tenemos que trabajar para estar juntos. El enemigo quiere separarte. Si eres feliz haciendo tu cristianismo, y lo digo con amor, pero lo digo como un pastor que te ama, si eres feliz haciendo tu cristianismo por ti mismo, entonces te has comprado una mentira del enemigo. Porque es su mentira la que dice: yo no necesito a nadie. Estoy bien donde estoy. Eso es lo que el enemigo quiere que pienses. Porque cuando estás solo, y cuando estás por ti mismo, y cuando estás viviendo la vida por ti mismo, eres más vulnerable de lo que puedas imaginar. Cuarto, un punto subordinado es que la adoración vibrante prioriza la oración. Leemos esto en Hechos capítulo 2 y verso 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Estaban dedicados a la oración. ¿Sabes por qué estamos experimentando un movimiento de Dios? Ciertamente hay un sentido donde Dios soberanamente ha puesto su mano sobre esta iglesia. Pero eso era cierto antes de que comenzáramos la reunión de oración. La iglesia crecía y era grande antes de la reunión de oración. Pero cuando empezamos a orar, sucedieron cosas que no habían sucedido antes. Puedo volver atrás y puedo mostrarte que tan pronto como la iglesia comenzó la reunión de oración, exponencialmente, no ligeramente, no un poco, no algo así, más o menos, exponencialmente, vimos a más personas salvadas, vimos más personas bautizadas, vimos más gente creciendo en el Señor, vimos a Dios hacer más de todo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque cuando la gente ora, Dios obra. En Hechos 2:42, todos los creyentes se dedicaron a orar. No se habla de oración individual. Se supone que la gente oraría por su cuenta y tendría su tiempo con el Señor. De lo que se está hablando es que ellos se dedicaron, como veremos más adelante en el capítulo y en el próximo capítulo, a temporadas de oración juntos como una iglesia. La razón por la que Dios se está moviendo en este momento es porque la gente ha orado durante 23 años y cuando se ora hay un peso acumulado de la presencia de Dios. Se acumula, se acumula, se acumula y Dios hace más y más y más. Eso es lo que estamos viendo y es por eso que te diría, si no has estado en la reunión de oración, deberías venir. Debes ver lo que Dios está haciendo. Les digo, la noche del miércoles fue absolutamente poderosa y no hemos empezado a ver todo lo que Dios va a hacer mientras la iglesia ora. Ellos no dijeron, bueno, ¿sabes qué? Eso fue maravilloso. Alabado sea Dios. Él está trabajando y entonces se quedaron en casa. No, ellos dijeron, vamos a reunirnos, vamos a orar, porque sabemos que cuando oramos, Dios hace cosas. Oraron 10 días y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora ellos dicen, oh, vamos a orar un poco más, porque queremos ver lo que Dios va a hacer. Dios no los decepcionó. La oración hace una gran diferencia. Déjame hablarte de los segundos, señales y maravillas. Mírenlo en el versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Quiero detenerme un momento y quiero decir un par de cosas. En primer lugar, todo el mundo, no solo el pastor Pedro y el pastor asociado Andrés, no solo el personal pastoral, los discípulos, todos. ¿Quiénes son todos? Bueno, todos son los 120, pero todos son los 3,000. Así que hay gente que lleva mucho tiempo caminando con Jesús y gente que se salvó ayer y todos tienen ese temor reverente. Todos están asombrados, todos tienen este asombro sin aliento de lo que Dios está haciendo y todos están así. Quiero sugerirte que sin el temor reverente aquí, no tienes las señales y maravillas allá. Que en el momento en que no estemos asombrados de lo que Dios está haciendo y conscientes de lo que Dios está haciendo, veremos menos de lo que Dios está haciendo. Hay algo acerca de tener este sentido de lo que Dios está haciendo. De nuevo, esta conciencia de su visitación, este temor de su invasión en una iglesia de una manera que es inusual.
Espero que nunca se pierda este sobrecogimiento cuando la gente se salva, o se bautiza, o se llena del Espíritu, o los jóvenes están orando, o Dios está sanando, o yo cuento una historia sobre lo que Dios ha hecho aquí para salvar a esta persona, para sanar ese matrimonio, para sanar a esa persona. Solo oro para que nunca lleguemos a un punto donde estemos tan acostumbrados que de alguna manera hemos llegado a pensar que es tan normal que no estamos en el temor reverente, que no estemos asombrados por ello, que no estemos sorprendidos por ello. Tuvieron señales y se hicieron muchas maravillas y señales milagrosas. No sabemos exactamente lo que eran en ese momento, pero vamos a escuchar más al respecto a medida que avanzamos a través del libro de los Hechos. Tengo que decir, como vamos en esta temporada y caminando, odio usar la palabra temporada porque temporada suena como que viene y va y termina. Yo no creo eso. Como todo en la iglesia, creo que las cosas empiezan pequeñas y se hacen grandes. Dios está constantemente desarrollando la iglesia según su deseo y a la imagen de Cristo. Debemos ser un reflejo de Cristo y por eso hay cosas que Él está construyendo en nosotros. En este momento nos está agregando algo que es parte del ministerio de Jesús y son las señales y las maravillas. Esto no niega de ninguna manera la importancia de alcanzar a los perdidos. Por eso hay señales y prodigios. Pero como estamos orando por el avivamiento y estamos pidiendo a Dios para barrer a través de este lugar y convertir los corazones de las personas a Él, una parte de lo que ha hecho en respuesta a eso es que está haciendo señales y maravillas para llamar la atención de la gente. Entonces ahora Debbie va a la tienda y ayer dijo, es solo que la gente está hablando de lo que Dios está haciendo, ni siquiera van a la iglesia, están hablando de lo que Dios está haciendo aquí. Tienen curiosidad, quieren saber. Es una gran oportunidad para todos nosotros en ese momento para decir, sí, Dios está trabajando porque Dios quiere que la gente sepa quién es Él, cuánto los ama. Si quieres experimentar ese amor, empieza por recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Pero mientras pensamos en lo que Dios está haciendo, permítanme decir esto. Lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo, es solo el comienzo. Es pequeño. No me asustan las cosas pequeñas. Todo lo que James River empezó, el pequeño James River empezó pequeño. Jesús dijo, ¿con qué compararé el reino de los cielos y a qué se parece? Es como una semilla, una pequeña semilla que se planta en el jardín, pero luego crece hasta convertirse en un árbol y llena el cielo y las aves del cielo anidan en él. Así que lo que está pasando es, estamos en la infancia, estamos en el comienzo de esta parte de lo que creo que es parte del ministerio de Jesús y parte del ministerio del cuerpo de Cristo. Y no ha sido tanto una parte de James River, pero Dios nos está desarrollando, nos está haciendo crecer y nos está llevando a una nueva temporada, pero es como una semilla que está creciendo. Tenemos que ser cuidadosos al mirarla y nutrirla. En lugar de ser detractores de ella, que la celebremos en lugar de evaluarla. Sería algo así. Cuando crecí en la granja con mi padre salíamos, plantábamos el maíz y aproximadamente una semana después yo salía con él al campo y él rascaba en la tierra y veía la semilla. Germinó, se había hinchado y empezaba a abrirse. A la semana siguiente salíamos y veías que empezaba a brotar. Luego, un par de días más tarde, se veía que empezaba a asomar por el suelo. Era una planta. No parecía gran cosa en el suelo, pero estaba creciendo, estaba cambiando, crecía y al final daría muchos frutos. Puede que solo tengamos una semilla de manzana en el suelo, pero esa semilla de manzana se convertirá en un árbol y lo que Dios está haciendo aquí es realmente es increíble. De nuevo, como dije en la introducción, historias de Dios sanando a la gente están sucediendo todo el tiempo. Pero tenemos que tener cuidado porque hay un par de cosas que pueden trabajar en contra de este sentido de asombro que crea una atmósfera, un ambiente para que Dios trabaje de una manera aún mayor.
Hay dos cosas que pueden ir en contra del sentimiento de asombro. Una es el espíritu crítico. Permítanme decir esto, no estoy predicando en contra de algo que sé que está sucediendo en este momento. Creo en la predicación preventiva, pero esto ha estado en mi corazón. No puedo quitármelo de la cabeza, así que asumo que el Señor quiere que se lo diga a la iglesia. La gente dice, bueno, ellos hablan de sanidad, pero yo sé que fulano no fue sanado. Lo que estás haciendo en ese momento es aplastar la fe de la gente a tu alrededor. Lo que estás diciendo es, bueno, no lo sé, o cómo sabes que eso es real, o cómo lo sabes. ¿Cuántos de estos han sido escucha, cada vez que podemos, estamos teniendo médicos, estamos haciendo que la gente nos dé sus registros médicos o que nos los muestren para que sepamos. La gente dirá esto, ellos dirán, bueno, ellos están teniendo oídos sordos abiertos, que ha sido mucho de eso. Mucha gente ha recibido su sanación. Ha sido realmente asombroso. Están teniendo eso, pero no sé. Estoy viendo gente salir de sillas de ruedas. Ahora la gente ha salido de sillas de ruedas, pero la gente diría, yo no he visto eso, o yo no he visto a sus muertos levantados. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Celebramos lo que Dios está haciendo, reconociendo que este es el comienzo, no el final. Que este es el principio, ni siquiera la mitad de lo que va a hacer. Creo que tenemos que tener cuidado acerca de ¿cómo evaluamos? Hacemos mejor en celebrar que en evaluar. Es mejor dar gracias al Señor, alabar a Dios por lo que estamos viendo, que sentarnos ahí y dejar que el enemigo o dejar que nuestro propio pensamiento carnal nos lleve por el camino de preguntarnos por qué no ha sucedido otra cosa. Pienso en el Salmo 78, donde dice, hablando de la nación de Israel, hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Esto es lo que están haciendo. Están diciendo, oh sí, claro, Él puede hacer que salga agua de una roca en medio del desierto. El agua es para 2 millones de gente, pero no puede darnos comida. ¿Y tú dices qué? Mientras la columna de fuego y la nube de día y la nube de noche, o la columna de fuego de noche y la de nube de día, brillan allí y preguntan, ¿dónde está Dios? Dios no puede hacer eso. Dios no estamos viendo. Dios danos comida. Oh sí, Él puede darnos agua. Cualquiera puede hacer eso. Esto es, cuando el Señor los oyó se puso furioso. Hombre, escucha, no estamos viendo todo lo que Dios va a hacer. Acabamos de empezar a ver lo que puede hacer. Esto es lo que le pasa a una persona que es sabia. Esto es lo que hará. Dirás, oh Dios mío, Dios está trabajando. ¿Saben qué? Dios está trabajando a través de todos. Esto es lo que me encanta de esto. No es solo una persona, no es solo un pequeño grupo de personas. Todo el mundo puede participar. Cuando escuchen estas historias, dejen que la fe se eleve en sus corazones. Al escuchar estas historias, celebren lo que Dios está haciendo. Incluso mientras celebras, sentirás que la fe se eleva en tu corazón para que Dios te use. Escucha, para entrar en un espíritu crítico, observa lo que dice más adelante en este pasaje, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Esencialmente, un espíritu crítico está arraigado en la incredulidad. Propaga la incredulidad. Otra cosa que puede matar ese sentido de asombro es la comparación. Oye, escucha, yo alabo a Dios por donde quiera que Dios se mueve, pero no estoy compitiendo con nadie, no me comparo con nadie. James River es único. Dios está haciendo una obra. No puedo esperar a ver lo que Dios va a hacer porque sé que lo mejor está por venir. Sé que está sanando a los enfermos. Sé que está levantando a la gente de sus lechos de enfermedad. Yo sé lo que Él está haciendo. No voy a cuestionar lo que no ha hecho. Voy a celebrar lo que ha hecho. En los momentos en los que he orado sin efecto, voy a hacer lo que hicieron los discípulos. Voy a regresar y voy a decirle a Jesús, Jesús, ¿por qué no he podido hacer eso? Y voy a dejar que Él me hable, creyendo que voy a salir de eso más fuerte, más lleno de fe y más capaz de verlo trabajar a través de mí en el futuro, ¿verdad? Bueno, número 3, una preocupación compasiva.
Preocupación compasiva. Veamos el versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Ahora, algunos han mal empleado este texto para abogar por un estilo de vida comunal cristiano en el que todo el mundo renuncia a sus propiedades y lo ponen todo en una olla y luego lo reparten entre los necesitados. Lo sabemos porque el versículo 46 dice que partían el pan en sus casas. Ellos tenían casas, tenían propiedades, pero entendían que Dios nos bendice para que podamos ser una bendición. Ellos entendieron que si Dios había hecho algo por ellos, era para que Dios pudiera hacer algo a través de ellos. Que si Dios nos ha dado gratuitamente, hemos recibido, gratuitamente damos. Dios, tú me has dado, ahora voy a dar a otros para bendecirlos en tu nombre. Por eso me encanta la temporada de dar. Solo diré esto. Dije en el primer servicio que no estoy especialmente loco por el término temporada, porque hace que suene como si solo lo hiciéramos durante la Navidad. Debería ser parte de nuestra vida todo el tiempo, ¿no? Dar no debería ser una temporada. Debería estar en nuestro corazón porque amamos a la gente, porque nos preocupamos por la gente, porque vemos las necesidades de la gente. Deberíamos querer ayudar a la gente donde sea. Deberíamos querer hacerlo. Así que alaben a Dios si pueden dar en la ofrenda. Si lo tienes, y sé que a veces hay que pensarlo y orar por ello, te animo a que lo hagas porque vamos a ayudar a miles de personas. Pero espero que tu temporada de dar no se limite solo a lo que ocurre aquí. Oro para que busques oportunidades de ayudar a la gente, de bendecir a la gente, porque sinceramente están a nuestro alrededor. Yo guardo dinero en efectivo en mí, conmigo, no mucho en caso de que alguien sea malintencionado, pero lo suficiente para poder ayudar a la gente. En los semáforos, me gusta hacer eso. Porque nadie estaría allí si no tuvieran una historia. La mayoría no quiere estar allí. Debbie y yo estábamos en Florida y nos detuvimos en un semáforo y había una cola bastante larga y había un tipo joven y tenía un cartel. Nunca había visto este tipo de señal y pensé, hombre, eso es una buena señal. Decía esto. Decía, ¿te gustaría estar donde estoy yo? Estaba pasando, bajé la ventanilla, dije, oye, ven aquí. Dije, queremos darte algo. Dije, primero quiero saber tu nombre. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué está pasando? Porque yo no quiero dar dinero a la gente, quiero darles un sentido de valor. Quiero que sepan que son personas. Quiero que sepan que Dios les ama. Quiero que sepan que no estoy ahí sentado juzgándoles. Quiero que sepan que voy a orar por ellos. Quiero que sepan que la oración va a marcar la diferencia. Quiero que todo eso ocurra en el menor tiempo posible o en el tiempo que tenga disponible. Le dimos dinero. Solo digo que espero que, sea como sea, no digo que nos miren a nosotros, sino simplemente que todos busquemos oportunidades para ayudar a la gente, porque hay gente que necesita mucha ayuda. Muchas de las personas que conoces tienen historias que no conoces. Si conocieras su historia y supieras de dónde vienen, quizá entenderías mucho mejor cómo han acabado donde están. No quieren estar ahí para que nosotros los amemos y nos preocupemos y les demos dignidad y valor porque Jesús los ama y Jesús los conoce y Jesús se preocupa por ellos y tal vez yo me preocupo por ti y voy a orar por ti. Tal vez eso sea lo que marque la diferencia en sus vidas ese día y en ese momento. La iglesia primitiva se caracterizaba por esta generosidad, por esta preocupación por la gente. Eso marca una gran diferencia. Forma parte del sostén del mover de Dios, porque es imposible que digamos que amamos a Dios si no amamos a las personas que están hechas a su imagen. Y por eso quiero que sepas, creo que todos ustedes son las personas más generosas del mundo. Estoy impresionado por ustedes, pero puede haber algunas personas que se sientan desafiadas o alentadas por esto, a mirar a su alrededor un poco más y decir, ¿a quién puedo ayudar y cómo puedo ayudar y qué puedo hacer por ellos? Puede que no tengas mucho, pero esto es lo que he descubierto. A veces no tienes que hacer mucho si tan solo puedes interesarte mucho por la gente.
Eso hace una gran diferencia en la vida de las personas. Cuando amamos a la gente, Dios nos mira. El que es bondadoso con el pobre, dice la Biblia, presta al Señor y el Señor se lo pagará. ¿A quién le importa cómo han llegado hasta ahí? Lo peor del mundo es decir, bueno, hay muchos trabajos, ve a buscar trabajo. ¿Cómo sabes a lo que se enfrentan? Algunos de ellos son incapaces debido al abuso y al trauma de su vida. No pueden hacer lo que tú podrías hacer o lo estarían haciendo. Todo lo que defiendo es un corazón que ame a las personas, que les eche una mano porque no pueden ayudarse a sí mismos en este momento de su vida. Y de nuevo, no estoy enfadado con nadie. No digo que no lo estás haciendo. Solo sé que tiene que haber pasión y corazón para amar a las personas. Si ven algo en mí, espero que sea eso lo que vean. Número 4. Un evangelismo agresivo. Pido al equipo de alabanza que venga. Versículo 47. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Dios estaba alcanzando a la gente todos los días, porque todos los días hay gente que necesita ser salvada. ¿Saben qué? Lo vemos hasta cierto punto en la iglesia, pero oro para que lo veamos más. Estoy agradecido por todos los que se salvan el domingo. Todo el mundo dedica su vida el domingo. Si estás aquí, necesitas hacerlo. Si estás viendo en línea, necesitas hacerlo. Si estás en uno de los campus, necesitas hacerlo, porque honestamente Dios te ama tanto y quiere hacer mucho más en tu vida de lo que podrías imaginar. ¿Sabes qué? Nunca ha habido un momento en que la gente esté más abierta al evangelio. Nunca ha habido un momento en que ha sido más fácil compartir el evangelio. Encontré una cita esta semana. Es por Penn. Bueno, Teller, él es parte de Penn and Teller, un dúo cómico de magia. Él dijo esto en un video. Puedes ir en línea y se le puede escuchar decirlo. Soy ateo. No respeto a la gente que no hace proselitismo. Si crees que hay un cielo y un infierno y que la gente podría ir al infierno, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para no hacer proselitismo? Eso lo dice un ateo. ¿Cuánto hay que odiar a alguien para no hablarle del cielo? No estoy acusando a nadie aquí de odio, pero a veces lo contrario del amor no creo que sea realmente el odio. Es indiferencia. No me importa. Escucha, si realmente amamos a la gente, tenemos que hacer algo sobre su situación. Si tenemos que amar a la gente, tenemos que decírselo, aunque tal vez pensemos que no quieren oírlo. Puede que nos sorprendamos mucho de que quieran oír más de lo que pensamos. Solo digo que es una gran oportunidad para invitar a la gente. Cuando invitamos a la gente, el Espíritu de Dios trabajando en sus corazones va a cambiar sus vidas. Eso va a cambiar la zona. El avivamiento se va a extender como un incendio forestal a través de esta área, ¿verdad? Espero que hoy aceptes este mensaje. Espero que no llegue a ti como algo negativo. Solo sé que Dios está trabajando. Sé que la iglesia primitiva hizo algunas cosas que marcaron una gran diferencia. Y solo quiero ver a Dios hacer todo lo que quiere hacer. Pero espero que escuchen esta palabra mía con el entendimiento. Creo que son una iglesia increíble, increíble. Me encanta nuestra iglesia. Los amo. Es un honor pastorearlos y guiarlos. Ustedes son increíbles. Sin embargo, a pesar de todo, hay algunos que aún no están dedicados. Y yo solo estoy diciendo, sé parte. Y para todos nosotros, la palabra de Dios nos desafía a ser más de lo que somos, para que Dios pueda hacer más de lo que podríamos imaginar, ¿verdad?